Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Continuamos en esta serie de estudios y veremos en esta ocasión, Cristo tuvo dos naturalezas, la naturaleza de un hombre y la naturaleza de Dios. Eh, y pues hemos visto que es un misterio la manifestación de Dios en carne, que Dios vino en humanidad. Fue velado, la divinidad velada en humanidad. Y encontramos expresiones en la Biblia que vinieron cuando Cristo hizo el milagro. Y dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Reconocían que Él era hijo de Dios. También cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, el centurión expresó, verdaderamente este era hijo de Dios. Pero también se nos dice que era hijo del hombre. Cristo mismo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y también Cristo mismo dijo que algunos de sus discípulos no iban a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, refiriéndose a la transfiguración. ¿Sí? Cuando el ángel le dijo a María del nacimiento de Cristo, le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá, aquí vemos ya la unión de lo divino con lo humano. ¿Sí? Iba a ser hijo de María, hijo de hombre, hijo de la humanidad, de nuestra humanidad, nacido en nuestra humanidad, pero era hijo de Dios también, poseyendo la naturaleza de Dios. Y así podemos ver muchísimos más textos en la Biblia en donde se nos muestra y bueno, luego enfatizaremos la confesión que es como hijo de Dios. Ya estudiamos un estudio previo en donde la adoración del alma se le debe a Jesús como el Hijo del Dios infinito. Siempre es hacia la naturaleza de Dios, hacia la naturaleza divina, como hijo de Dios, como uno, igual a Dios, igual al Padre. Y nuestra fe y nuestra creencia debe ser en Él como hijo de Dios, que vino en humanidad. Confesamos que es hijo de Dios, confesamos su divinidad. Y leemos una cita del Espíritu de Profecía. El apóstol llamaría nuestra atención de nosotros mismos al autor de nuestra salvación. Nos presenta sus dos naturalezas, divina y humana. Dos naturalezas. Aquí está la descripción de la divina, quien estando en la forma de Dios, pensó que no era un robo ser igual a Dios. Él era el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona. Estas descripciones son de su naturaleza divina, estando en forma de Dios. Y era el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona. Ahora de la humana. Fue hecho a semejanza de hombre y habiendo sido hallado en la forma como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Asumió la naturaleza humana voluntariamente. Fue su propio acto y por su propio consentimiento. Él vistió su divinidad con humanidad. Él fue todo el tiempo como Dios, pero no apareció como Dios. ¿Sí? Su naturaleza finita era pura y sin mancha, pero la naturaleza divina que lo llevó a decirle a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre también, no fue humanizada. Tampoco la humanidad fue divinizada. Por la fusión o unión de las dos naturalezas, cada una conservaba su carácter esencial y propiedades. Él era Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios. Aquí es un misterio, porque era Dios mientras estuvo en la tierra, pero estaba despojado de la forma de Dios. O sea, la forma no lo hace Dios. Había tomado forma humana y seguía poseyendo la divinidad. Estaba, como dice aquí, dos naturalezas unidas, fusionadas, pero cada una conservando su carácter esencial y propiedades. Y la verdad que este tema es bastante amplio y hay muchísimas citas. Y es uno de las cosas que Dios desea que nos quede claro, el comprender el misterio encarnado
y cada uno conservando su carácter esencial y propiedades. Como miembro de la familia humana era mortal, pero como Dios era la fuente de vida del mundo. Y miren que es muy claro en el espíritu de profecía, en la misma Biblia encontramos lo que pertenece a la humanidad en Cristo y lo que pertenece como Dios. Y no podemos confundir, porque sería romper la existencia de cada naturaleza. Si nosotros decimos que la humanidad es infinita, es omnipotente, es omnipresente, es inmortal, estamos rompiendo el entendimiento de la creación y de lo que es Dios, porque solo Dios posee esas cualidades. La humanidad no. Por eso incluso Cristo, como miembro de la familia humana, era mortal, pero como Dios era la fuente de vida del mundo. O sea, en cada naturaleza conservaba su carácter esencial y propiedades. No hay una humanidad inmortal por sí misma. La inmortalidad es un don que se recibe por medio de Cristo. Así Cristo vino en humanidad para traer la vida eterna. Esta es la vida y se manifestó, dice el apóstol Juan. Maravillosa combinación de hombre y Dios pudo haber ayudado a su naturaleza humana para resistir las incursiones de la enfermedad. ¿Cómo pudo hacer eso? Vertiendo de su naturaleza divina vigor, vitalidad inquebrantable a la humana. La humanidad no tenía vigor inquebrantable ni vitalidad. La divina podía dárselo, pero se humilló a la naturaleza del hombre. Como Dios no podía ser tentado, pero como hombre podía ser tentado y con tanta fuerza y podía ceder a las tentaciones. Por eso fue necesario que viniera en humanidad. Pero a la vez Él tenía la divinidad. Es que en Cristo está unido lo divino y lo humano. Las dos naturalezas unidas misteriosamente. Les habló así claramente porque no podían discernir su divinidad bajo el velo de la humanidad. Él era Dios en carne humana y no podía dejar de obrar las obras de Dios. Dios en carne humana. A veces su divinidad destellaba a través de la humanidad y se representaba y se presentaba como el Hijo de Dios, su velo de carne demasiado transparente para ocultar su majestad. Pero los hombres que decían ser los expositores de las profecías se negaron a creer que Él era el Cristo. Satanás tenía el control de su mente y se negaron rotundamente a reconocer la divinidad de Jesús de Nazaret. No reconocieron a la divinidad. Las multitudes siguieron su camino y entonces no reconocieron a Cristo como el Salvador del mundo. El amor que Cristo sintió por estos amigos, hablando de Marta, su hermana y Lázaro, no fue solo un amor divino, era tanto humano como divino. Fue un ejemplo del tipo más elevado de humanidad y también fue el Salvador del mundo. Ahí estaba la unión de las dos. Un ejemplo del tipo más elevado de humanidad como hombre y también fue el Salvador del mundo porque es el Salvador, es Dios con nosotros. Cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, ahí estaba revelando su divinidad en esos milagros. ¿Sí? Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Cada una conserva su individualidad, sus propiedades. La encarnación de Cristo siempre ha sido y seguirá siendo un misterio. Lo que es revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que todo ser humano sea advertido del lugar de hacer a Cristo completamente humano, uno como nosotros, porque no puede ser. ¿Sí? Si nada más decimos Cristo es puramente humano y negamos su divinidad, no aceptamos que es Dios, estamos en un error. ¿Sí? Ahora, también, si no hubiera sido completamente humano, Cristo no podría haber sido nuestro sustituto. O sea, completa humanidad. Es una humanidad completa, pero también es Dios. ¿Sí?
Y ni lo humano se diviniza, ni lo divino se humaniza. Están perfectamente unidos, pero conservando cada uno, cada naturaleza, su carácter esencial y propiedades. ¿Sí? Entonces, esto es importante entenderlo. Más adelante veremos que la confusión en esto es obra del diablo en el cielo. Él confundió, él pensó que él mismo era Dios. No entendió que esa gloria que de él dimanaba, que esos dones pertenecían solo a Dios, al Hijo de Dios. Él solo representaba eso. ¿Sí? Pero eso lo entenderemos más adelante. La perfecta humanidad de Cristo es la misma que el hombre puede tener a través de la conexión con Cristo. La perfecta humanidad de Cristo es la misma que el hombre puede tener a través de la conexión con Cristo. No es una humanidad diferente. Algunos divinizan la humanidad de Cristo, algunos atribuyen a la humanidad en Cristo, la que Él tomó, como si esa misma humanidad tuviera otros dones por sí misma. No era Cristo en humanidad, era Dios en humanidad. Lo que pertenece a Dios es Dios con nosotros. En humanidad estaba revelando lo que el hombre puede ser, lo que nuestra misma humanidad puede llegar a ser unido a Él. Por eso quien recibe a Él como hijo de Dios, recibe el poder para obedecer. Perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto sin la mancha del pecado. Aquí sí hay una excepción y es sin la mancha del pecado. Él nunca pecó, no decidió pecar. Decidió no pecar. Decidió no pecar. Se aferró a la divinidad. En humanidad se aferró, participante de la naturaleza divina. Un cuerpo humano, una mente humana con todas las propiedades peculiares, era hueso, cerebro, músculo. Respiró el mismo aire que el hombre debe respirar. Él pisó nuestra tierra como hombre. Tenía razón, conciencia, memoria, voluntad y afectos del alma humana, los cuales estaban unidos a su naturaleza divina. Fíjense claramente, la naturaleza humana tenía razón, conciencia, memoria, voluntad, afectos del alma humana, un cuerpo humano, una mente humana, todas las propiedades peculiares, hueso, cerebro, músculo, respiraba, un ser humano completo. Pero todo eso aquí estaba unido a su naturaleza divina. Entonces, no podemos hacer una naturaleza la otra. ¿Sí? Tenemos que comprender que en Cristo hay dos naturalezas unidas misteriosamente. Y nosotros también en humanidad podemos ser partícipes de su naturaleza divina. Y Él sigue siendo uno porque es Dios. No son muchos Cristos. Cuando la Escritura dice que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no es que había un Cristo Pablo y otro Cristo en el cielo intercediendo y otro Cristo en otro discípulo y que son muchos Cristos. No, es el mismo Cristo haciendo su morada por medio de su Espíritu en la humanidad. Así Cristo vino en humanidad. Su naturaleza humana fue creada, ni siquiera poseía los poderes angélicos, era humano, idéntico a lo nuestro. La humanidad que Cristo tomó, tenemos que comprender que es la misma, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el dominio de la muerte. ¿Sí? Cristo, que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como los ángeles, ni un hijo por adopción como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Fíjense quién fue dado, pero vino en humanidad. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna, porque es Dios. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. Él tiene vida en sí mismo y puede darla. Por eso vino en humanidad para traer esa vida. Vino a nuestro mundo como hombre, ascendió a su hogar celestial como Dios.
Cristo era Dios, pero no apareció como Dios. Veló las señales de la divinidad que habían ordenado el homenaje de los ángeles y suscitado la adoración del universo de Dios. Entonces, Cristo dejó esa gloria, esas señales de la divinidad, esa majestad que causaba el homenaje de todas las inteligencias del cielo, de los ángeles. Él fue todo el tiempo como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las demostraciones de la deidad que habían merecido el homenaje y suscitaron la admiración del universo. Él era Dios mientras estuvo en la tierra. Esto es claro, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la estructura y la forma de un hombre. Era Dios mientras estuvo en la tierra. No me vas a pensar, sí era Dios en un tiempo, vino acá y dejó de serlo y luego volvió a ser. No, error. Es Emmanuel, Dios con nosotros, sino que fue enviado. ¿A poco un ser creado, a poco una criatura inferior puede hacer la obra de restaurar a la creación, de redimir al pecador? No, solo su creador, solo uno que lo formó. Vino Dios en humanidad. Era Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la estructura y la forma de un hombre. ¿Sí? Dios en humanidad. La naturaleza divina y la naturaleza humana combinadas, unidas en Cristo. ¿Sí? Caminó por la tierra como un hombre. Él se hizo pobre por nosotros para que nosotros por su pobreza pudiéramos hacernos ricos. Dejó a un lado su gloria y su majestad. Él era Dios, pero renunció a las glorias de la forma de Dios por un tiempo. Aquí está una clave. Él renunció a las glorias de la forma de Dios por un tiempo mientras estuvo en esta tierra, que tomó la humanidad y la llevó con él por la eternidad y la lleva por la eternidad. El sacerdote y el sacrificio ahora fueron tomados por Dios en orden. Aquel que fue obediente hasta la muerte ahora es llevado al unísono eterno, ambos, como Dios y como hombre. ¿Sí? Poseyendo la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Apareció como Dios y al mismo tiempo como el hermano mayor de la raza humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya vimos que no apareció como Dios. ¿Por qué? Porque no traía esa forma de Dios, esa gloria deslumbrante. Eso lo dejó. O sea, la forma a él no le hace Dios. Él volvió a tomar esa forma. Ahora tomó la forma y la estructura de un hombre, pero él seguía siendo Dios. Por eso aparece como Dios, haciendo las obras de Dios. Porque eso es lo que él es. Pero al mismo tiempo como hermano mayor de la raza humana. El Verbo, el que era con Dios, el que estaba con Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne. Dios con nosotros, Dios en carne, Dios fue manifestado en carne, la naturaleza divina y la naturaleza humana unidas en Cristo. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca, Cristo Jesús, como Dios revelado en humanidad. La humanidad murió, la divinidad no murió. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper los lazos de la muerte. Claramente se nos dice en dónde. ¿En dónde está el poder de romper los lazos de la muerte? En su divinidad. Claro, resucitó la humanidad, demostrando que Él es Dios y resucita a la humanidad. Y está haciendo ver que la humanidad tiene vida en Cristo por medio de Él. Y es nuestra esperanza de salir de la tumba. La vida que Él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Él depuso la vida en la humanidad, pero la vuelve a tomar porque en su divinidad posee el poder de romper los lazos de la muerte. Y así podemos continuar viendo cualidades que se aplican a la humanidad de Cristo y se aplican a su divinidad, cada una con sus características, con sus propiedades. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Cristo había depuesto el poder. Así también Cristo en su humanidad dependía del poder divino.
No puedo yo de mí mismo hacer nada. En su humanidad, en la naturaleza humana, él dependía del poder divino. Pero mientras portaba la naturaleza humana, dependía del omnipotente para su vida. En su humanidad se aferró a la divinidad de Dios. Y esto cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer. Cristo no hizo nada que la naturaleza humana no pueda hacer si participa de la naturaleza divina. Como hombre, era hombre plenamente. El poder divino debe unirse al esfuerzo humano, y este poder Cristo vino a ponerlo a nuestro alcance. Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Fíjense, aquí están las dos naturalezas. Porque Él dice, yo de mí mismo no puedo hacer nada. Como hombre depende absolutamente del poder divino. Pero también Él dice, separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios y vino a traernos ese poder, Dios con nosotros, para que ese poder esté a nuestro alcance. Su divinidad estaba velada bajo la humanidad, escondió dentro de sí mismo esos atributos todopoderosos que le pertenecían como uno igual a Dios. El hombre es finito, Dios y Cristo son infinitos, omnipotentes y eternos. Debemos de aceptar tanto la humanidad de Cristo en su limitación, en que vino idéntico a lo nuestro para mostrarnos lo que puede hacer la humanidad unida con la divinidad, pero debemos de aceptar la divinidad del Hijo de Dios, que Él es uno igual al Padre, y vino para traernos ese poder que Él mismo tiene para unirlo a la humanidad. Así fue como la humanidad en Cristo fue victoriosa. Así es como vemos a Cristo en humanidad venciendo sobre el pecado, y es nuestra garantía de vida eterna de vencer, porque Él mismo, ese mismo poder puede ser unido a nosotros. El hombre es finito, Dios y Cristo son infinitos, omnipotentes, eternos. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, pero Cristo y el Padre son uno. El hombre, la humanidad, no tiene los poderes todopoderosos de Dios. Se cansaba, la humanidad murió, la humanidad es tentada, como miembro de la familia humana era mortal, pero como Dios era la fuente de vida para el mundo, como Dios no puede ser tentado. En su divinidad posee el poder para romper las ataduras de la muerte. Sin mí nada podéis hacer, porque es uno igual al Padre, tiene todo el poder. Pero en su humanidad no podía hacer nada de sí mismo. Obstaculizado por la humanidad. En la humanidad está obstaculizado porque la humanidad es limitada, es finita. Cristo no podía estar personalmente en todos los lugares. Por lo tanto, era una ventaja para ellos que Él los dejara. Fuera su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo, despojado de la personalidad de la humanidad y dependiente de ella. Ya hemos visto esta parte, es el mismo. Así como Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero son dos personas distintas. Así también el Espíritu es el mismo, aunque son personas distintas. ¿Por qué? Porque es que poseen los atributos de Dios. ¿Sí? En humanidad no, pero Él como uno igual al Padre, el Espíritu como igual a Cristo, es igual, es su sucesor en la tierra. ¿Sí? Cristo se convirtió en un Salvador presente, una presencia divina en todo lugar cuando Él proclamó, yo soy la resurrección y la vida. Ya vimos también que Él habló de su omnipresencia de una manera especial cuando les dijo a sus discípulos, id a todas las naciones, id a la porción más lejana del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son poderes infinitos y omniscientes. Había en Cristo una sujeción de lo humano a lo divino. Revistió su divinidad con humanidad y colocó su propia persona bajo la obediencia de la divinidad. Lo humano no reemplazó a lo divino, ni lo divino a lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humana y divina, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una, y sin embargo tenían una individualidad distinta. ¿Sí? Habían dos naturalezas. Cristo tuvo dos naturalezas, la naturaleza de un hombre y la naturaleza de Dios. En Él se combinaban la divinidad y la humanidad. De su labor mediadora pende la esperanza del mundo que perece.
Nadie más que Cristo ha tenido éxito en vivir una vida perfecta, en vivir un carácter puro e inmaculado. Exhibió una humanidad perfecta combinada con la deidad, y al preservar cada naturaleza distinta, le ha dado al mundo una representación del carácter de Dios y el carácter de un hombre perfecto. Nos muestra lo que es Dios y lo que el hombre puede llegar a ser, divino en carácter. Aquí vemos la unión, pero cada naturaleza representando lo que tiene que representar. Como Dios nos mostró el carácter de Dios porque es igual a Dios. Como hombre nos mostró el carácter de un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque estaba unido Dios al hombre. De su labor mediadora pende la esperanza del mundo que perece. De esa combinación de Dios con la humanidad. Pero los sacerdotes y gobernantes no se dieron cuenta de que en Cristo la divinidad estaba entronizada en la humanidad. La humanidad de Cristo no podía separarse de su divinidad. Así como Cristo dependía de su Padre, así el hombre depende de Cristo. No puedo hacer nada de mí mismo. Así Cristo dependía de su Padre. Así el hombre depende de Cristo. No puedo hacer nada de mí mismo, declaró. La obra que hago es toda de mi Padre. La necesidad es anticipada por aquel a quien tengo acceso en todo momento. Si hubiera habido una desviación de la mente divina en la obra de Cristo, el plan de la redención había resultado un fracaso. Así que el hombre no puede hacer nada separado de Cristo. De Cristo como uno igual al Padre. Como aquel que pudo manifestar al Padre en humanidad y a quien debemos unirnos. De quien debemos tomar su divinidad para ser partícipes de la naturaleza divina y ser vencedores del pecado. Entonces estaremos siendo partícipes del misterio, unidos a la divinidad. Como dice el apóstol Pedro, que seamos partícipes de la naturaleza divina. Muy bien, hemos estudiado el tema de la unión de las dos naturalezas en Cristo, esperando que sea de bendición para sus vidas, y continuaremos en un siguiente estudio. Que el Señor les bendiga y tengan todos una linda y hermosa tarde. Amén.